Bienvenidos al estudio de la semana de Escuela Sabática Universitaria. Durante esta semana estudiaremos el tema de Daniel 8, en el cual habla acerca del cuerno pequeño y la pelea, la batalla que tiene con Cristo. ¿Por qué es tan necesaria la purificación en este tema? ¿Y por qué tenía que ser marcada en las 2300 tardes y mañana? Es un tema bastante importante que cada uno de nosotros debemos de conocer para que también podamos estar seguros de la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Los invitamos para que continúen con nosotros y que visiten también escuelasabaticouniversitaria.org. Bienvenidos. Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y es un gusto para mí que nos acompañen. Estamos ya en la lección número 10 de este trimestre y estaremos hablando sobre el Día de la Expiación en el tema escatológico. Y bien, en esta ocasión me han acompañado dos señoritas y un caballero, así que vamos a permitir que ellos se presenten. Okay. Mi nombre es Héctor Murillo, estudio la carrera de Medicina, voy en el 5º año. Nací aquí en Montemorelos, pero he vivido toda mi vida en San Luis Potosí. Bienvenido, Héctor. Gracias. Bueno, mi nombre es Landy Elizabeth González y estudié la carrera de Artes Visuales aquí en Montemorelos. Soy originaria del estado de Campeche, pero desde hace mucho tiempo vivo en Chiapas. Bienvenida, Landy. Hola, mi nombre es Carolina Trisca. Acabo de terminar la carrera en Ciencias de la Comunicación. Somos egresadas juntas con Landy. Y soy de Argentina, pero llevo muchísimo tiempo viviendo acá en México, así que soy mexicana también. Entonces, bienvenidos. Gracias por haber aceptado. Bueno, Héctor, estás bendito entre las mujeres en esta ocasión, ¿verdad? Y por eso te va a tocar el privilegio de orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, te damos gracias por tus bondades. Ahora que vamos a repasar la lección, suplicamos que tú estés con nosotros para dar lo mejor de nosotros. En Jesús, amén. Amén. Y bien, este tema está bastante interesante. El día de la expiación, pero no, el punto escatológico, que es lo que pasa después de la muerte, que es lo que pasa más allá, lo desconocido, podríamos llamarlo. Y a mí me encantaría que ustedes de manera personal me dijeran cómo reaccionan ustedes ante cosas desconocidas. Caro, ¿cómo tú te enfrentas ante lo desconocido? Me parece que, como yo, hay muchos que nos sentimos más cómodos sabiendo todo. O sea, la incertidumbre no es una posición muy cómoda, ¿verdad? Entonces, ante lo desconocido, uno trata de tener la mayor cantidad de pistas posibles. En lo personal no me gustan mucho las sorpresas, así que yo creo que yo ante las cosas que no conozco o que futuras, creo que tengo que saber por lo menos algunas cosas. Tienen que decirme algo, darme una pista para que yo pueda esperar tranquilamente algo. A lo que va a pasar. Sí. Héctor. A veces sí me gusta estar como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero, por ejemplo, recuerdo cuando vengo a la universidad, cuando vine, quería preguntar, antes de venir, quería saber cómo era. Le preguntaba a mi hermana, a algunos amigos, para no llegar con, como dice Caro, la incertidumbre, ¿no? Teniendo un panorama más amplio de lo que va a pasar. Yo creo que como seres humanos nos da temor. Lo desconocido nos da miedo de por sí. Y qué mejor que ir a lo desconocido, vamos a llamarlo entre comillas, sabiendo una pista, como habían mencionado anteriormente, conociendo algo. Y bien, yo les pregunto esto, ¿por qué el miedo a lo desconocido? Porque si recordamos, o si vamos a Daniel 8, nos empieza a hablar sobre imágenes, sobre símbolos que son desconocidas para nosotros como seres humanos. Entonces, ¿cómo son estos símbolos o qué tipo de símbolos, Héctor, nos está hablando en Daniel 8 que nos pueden llevar a una representación más clara de lo que va a pasar o de lo que está pasando en el mundo? Ok, este tema es un tema bastante profundo. Creo que se mencionan partes de la historia que han ocurrido. La Biblia no nos dejó en incertidumbre Dios, ¿no? Dios nos fue diciendo, va a ser un tiempo difícil, el tiempo del fin, pero nos fue dando pistas, nos fue diciendo, va a ocurrir esto, no nos dejen en incertidumbre. No sé. Claro, en cuanto a las imágenes de Daniel 8. Bueno, aparte de los reinos que menciona, de Grecia, Persia, etcétera, menciona uno que creo que es en el que nos vamos a enfocar más y es lo del cuerno pequeño, ¿no? Que es un cuerno pequeño que luego se hace más grande y los significados que tiene. Y más que eso estaría bueno hablar, creo yo, cómo
bueno, el papel que tuvo el cuerno pequeño en la visión, ¿cómo lo interpretamos a nivel iglesia y a nivel personal? Claro, y a mí me encantaría que me acompañaran ahorita que mencionó Carolina sobre el cuerno pequeño. Vamos a Daniel 8, versículo 11. Y dice, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahí está hablando justamente del cuerno pequeño. Yo imagino que era, voy a usar la imaginación, ¿verdad? Un cuerno pequeño pero bastante engreído que se cree grande y él quiere imponer y quiere hacer las cosas. Y lo que está haciendo es desechar muchas verdades. Podremos manejarlo de ese modo. Está pisoteando aquello que es santo. Landy, ¿qué nos puedes comentar acerca del cuerno pequeño? En la lección menciona acerca de que el cuerno pequeño, bueno, aquí es más claro, ¿no? En la Biblia nos dice que como el cuerno pequeño empieza a ser como soberbio, por así decirlo. Entonces él intenta quitarle el poder al príncipe, intenta interferir con la adoración hacia él, porque nosotros sabemos que hay una forma de adorar a Dios, ¿no? Entonces el cuerno pequeño intenta entrar, intenta decir, oye, quiero quitar eso, quiero quitar la forma en cómo te adoran. Quiero ser yo el de la adoración. Ajá. Y no solo refiriéndose a tener la adoración, sino a cómo adorar. Interfiere en la adoración que Dios nos dio, la forma correcta, Él la cambia, la voltea, dice, no, así no se adora a Dios, dándonos un concepto diferente, ¿no?, de adoración que altera la verdadera adoración a Dios. O sea, cambiando la adoración que tiene que ser dirigida a Dios. Ok, Cara, ¿tienes algún comentario sobre lo del cuerno pequeño, sobre el poder que le está ejerciendo prácticamente, las actitudes que él está tomando para derrocar el verdadero poder que es para el príncipe? En el texto que leí hace un momento, el príncipe del ejército, contra el príncipe del ejército, perdón, que se refiere justamente al dominio celestial, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y el cuerno pequeño, justamente lo que mencionaba Héctor, es querer ponerse en medio para que él reciba la honra, que él reciba la gloria, que él reciba todo esto. Y actualmente, ¿cómo este tipo de situaciones que provoca el cuerno pequeño, o este tipo de actitudes que provoca el cuerno pequeño, nos afecta a nosotros? Pues tenemos que recordar cómo surgió la iglesia, ¿no? Cómo fue creada nuestra iglesia o la iglesia y la raíz de donde venimos. Pudiéramos pensar que podemos tener la verdadera adoración con la adoración que tenemos, pero si vemos nuestras raíces no sabemos si como adoramos es la forma correcta, porque nosotros no estuvimos cuando o como Dios demostraba cómo era la verdadera adoración. Entonces, pudiera ser que la adoración que tenemos no sea la correcta. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, Dios ha dado en el pueblo de Israel ciertos parámetros, ¿no? Era bastante específico con cómo tenía que ser la adoración en el santuario, los procesos, los días específicos. Entonces hemos tratado de ir siguiendo esas cosas, creo yo. Sí, pero sí, o sea, Dios ha marcado y todo esto, pero yo creo que también el punto de que el cuerno pequeño se esté entrometiendo, como que nos afecta. Tal vez a nosotros no personalmente, porque se supone que estamos siguiendo todas las pautas de la Biblia, pero probablemente alguien cercano a nosotros empieza a confundir. ¿Sí? Bueno, creo que nosotros también estamos perfectamente capaces de confundirnos. Me parece que una actitud que podemos asumir que puede ser bastante peligrosa en cuanto a la adoración es la misma de presunción del cuerno, digamos. Dios te dice ciertas maneras o vos crees que la iglesia te enseña ciertas maneras de adorar y uno cree en su propio criterio. A mí me parece que así es mejor, ¿no? Y sin bases bíblicas empezás a hacer caminos que se pueden desviar. Eso me parece una actitud posible en nosotros. El cuerno pequeño se vuelve como usurpador, ¿no? Dice, bueno, es mi adoración, ahora dénmela. Y hace como un ejército falso, por así decir, para que por medio de el ejército que él domina, porque el cuerno pequeño empieza a agarrar su ejército, dominar, y se encargan como de entrar hacia el pueblo de Dios, o sea, de intentar sabotear la adoración que Dios ha dado para que sea aquí en la tierra. Entonces, nosotros no estamos exentos de que pueda pasar, que pueda ocurrir que nosotros hagamos algo así. Claro, y en el mismo Daniel 8, en el versículo 24, menciona, hablando sobre el cuerno pequeño, que su poder se fortalecerá
pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, el plan de este cuerno pequeño es eliminar completamente el dominio de Dios. Y entonces, más que nada, yo imagino que nosotros como seres humanos debemos estar conscientes de este tipo de actitudes o de este tipo de situaciones en cuanto al cuerno pequeño, para que nosotros no caigamos en el juego. No sé cómo mencionarlo que sea un poquito más fácil de entender, que no caigamos en el juego del cuerno pequeño y formar parte de él. En el momento en que nosotros empezamos a cambiar las cosas que vienen en la Biblia, a ponerlas a nuestro beneficio, a nuestra facilidad, estamos entrando en el juego prácticamente del cuerno pequeño. Estoy a mí me gustaría bien. hacer una pregunta. A ver. Bien práctico. ¿Qué podemos hacer como jóvenes cristianos para estar seguros que estamos haciendo lo correcto en este tema que estamos hablando, del cuerno de la verdadera adoración? De la verdadera adoración. Pues tenemos que conocer, en primer lugar, lo que creemos, ¿no? O sea, si no conozco lo que creo, ¿cómo voy a saber que es lo correcto o que no es lo correcto? Y poder decir, es que ellos tienen una falsa adoración, si ni siquiera sé cómo es mi adoración. Entonces creo que tenemos que empaparnos de nuestras creencias, de lo que creemos, aprenderlo bien y vivirlo, en primer lugar. No sé, Landy. Yo pienso, bueno, creo en lo que estás diciendo, y también me doy cuenta que antes de abrazar nuestras creencias también debemos abrazar al ser en el que nosotros creemos. O sea, primero debemos de conocer también a Dios, para que al conocer a Dios nos demos cuenta de las cosas que Él ha dicho. ¿Sabes qué? Adórame así. Entonces, al conocer a Dios, nosotros podemos ir conociendo nuestras creencias y nuestra forma de adorarlo correctamente. Entonces, creo que... Y es que no puedes hablar de algo, no puedes mostrar algo si tú mismo no lo conoces. Entonces volvemos a lo que mencionaba Landy y a lo que mencionaba Héctor hace un momento. Tienes que conocer, tienes que estar rodeado de ese contexto para que tú puedas adorar de la manera correcta. Yo creo que si tú tienes bien pensado cómo es el carácter de Dios, las cosas que a Dios le agradan a través de la Biblia, tú conoces lo que a Dios le gusta, tú no vas a hacer algo que a Él no le agrade. Sí, y la otra cosa es, yo tengo muchas veces lo que me dan, ¿no? Pero no lo comparo con lo que dice la palabra de Dios. No sé, tengo que ir a la palabra de Dios y comparar si lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que dice ahí. No de lo que me diga una persona o de lo que me digan mis amigos, ¿no? O para hacer... Inclusive, cuando estás buscando la verdad, lees la Biblia, no te queda claro... No es como que tenemos un Dios estático, o sea, tenemos un Dios dinámico que nos quiere enseñar y sigue nuestros procesos, etc. Entonces me gustó algo que recién estábamos comentando, de que si uno le pregunta a Dios o quiere estar en la verdad, creemos en un Dios que te lo va a mostrar, te va a guiar hacia el camino. Claro, eso es lo hermoso, una de las cosas hermosas de Dios, que no es un Dios que se queda cruzado de brazos y dice, arréglatelas como puedes, sino que busca la manera para ayudarnos. Y hablando sobre esto de ayuda, de que Dios nos busca la forma que nosotros como seres finitos podamos comprender muchas cosas, ¿de qué manera nosotros, y con esta pregunta vamos a irnos en corte en un momento, ¿de qué manera Dios ha mostrado que puede sostener aún su poder a través de que el cuerno pequeño sigue luchando para tener el poder del mundo, para tener la adoración? ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con la idea, repito la pregunta, ¿cómo Dios sostiene o cómo Dios demuestra aún su poder a través de las situaciones que el cuerno pequeño nos impone? Y ustedes en casa también los invito para que contesten estas preguntas y en un momento más regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.
Escuela Sabática Universitaria, gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento lancé la pregunta de cómo nosotros podemos comprender el poder de Dios y saber que aún lo tiene a pesar de todas las cosas que suceden con el cuerno pequeño. Héctor. Pues ahora sí que por fe yo creo, ¿no? Como decíamos, Dios nos pone, pero no nos deja en la incertidumbre. O sea, nos da pistas o nos dice, vas a pasar por esto, pero nos va mostrando el camino, ¿no? O sea, tenemos que creer que a fin de cuentas Él tiene el control de las cosas, ¿no? De que la adoración que tenemos quizá no era la mejor o no sabemos, pero Él nos va dando, nos va moldeando, nos va diciendo, así es como tienes que irme adorando. A pesar de que lo que hace el cuerno pequeño, que pisotea la adoración, Dios dice, es de esta forma. Ok, por este lado. Y parte de esas pistas es... bueno, suena muy poco formal, pero bueno, parte de esos lineamientos que nos pone Dios para sentir que Él está a cargo de todo es la profecía que viene muy fuerte en la lección de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, a mí me parece, no sé ustedes, me encantó poder repasar todo esto porque a menudo sabemos, estamos en el tiempo de decir, pero ¿dónde estamos exactamente? ¿Cuál es mi papel como cristiano ahora, en este momento? Entonces, justamente la profecía nos explica que en 1844, después de Cristo, es que empieza el juicio de investigación, que es donde estamos ahora. Claro, y para eso viene en Daniel 8, 13 al 14 y dice, entonces oí un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Estaban indignados por lo que estaba haciendo el cuerno pequeño y con justa razón. Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. Iba a haber un parteaguas entonces después de las 2300 tardes y mañanas. Bueno, ahí empieza con un clamor, ¿no? Empieza preguntándose hasta cuándo. Es como una necesidad de ayuda, una necesidad de que lo que está sucediendo termine, de que la situación en la que nos pone el cuerno pequeño se acabe. Es como para decirle, Dios, necesitamos de ti. Pero al decir hasta cuándo también hay algo de fe ahí. No es un hasta cuándo de, ay, ¿qué? No, es un hasta cuándo de que estamos seguros de que Dios tiene el control, pero necesitamos que ya empiece a hacer algo por nosotros. Y es donde viene el juicio que mencionaba Caro hace un momento. Sí, y nos da la respuesta, dice, ¿hasta cuándo? Y el siguiente versículo dice, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y como estudiamos esta semana, las 2300 tardes concluyen en 1844, en el momento que Jesús pasa al lugar santísimo como intercesor nuestro. Ahí termina por decirlo así, la falsa adoración, o que no sabíamos cómo era la intercesión por nosotros. Y en ese momento podemos ahora acceder a ser santificados por medio de Cristo, que Él es nuestro intercesor. Claro. Caro, ¿tienes algún comentario? Sí, me gustaría que hablemos de qué significa este juicio en el que estamos. La Biblia menciona varios juicios. ¿Qué está pasando justamente ahora? Bien, una de las cosas que Héctor mencionó también sobre que Jesús está intercediendo al momento de pasar al lugar santísimo es porque nos está defendiendo del acusador, que en este caso es Satanás, el que está checando todas nuestras acciones y nos está acusando. En ese momento se empezó a conocer lo que ha pasado con los justos, con la gente, bueno, y con el resto del mundo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Si van a ser salvos, si vamos a ser salvos, si vamos a perdernos. Y entonces es ahí donde viene Jesús como abogado. ¿De acuerdo? Me gustaría leer textualmente del material auxiliar de la lección, que dice: Cristo, hablando del juicio afirmativo, el juicio investigador, nuestro fiel testigo e intercesor, nos asegura un lugar en el cielo al afirmar frente al universo que hemos aceptado su justicia. Entonces, por su gracia transformadora, su palabra y su espíritu, el fruto de la salvación es la santificación y podemos entrar en la familia celestial y gozar de la vida eterna. Entonces, me parece muy hermoso que justo en este periodo, en esta etapa que sabemos que estamos, Jesús está intercediendo y diciendo, bueno, este hijo mío, Keila, Landy, Héctor, yo lo justifico, yo lo afirmo. Entonces yo creo que más de tener miedo a este juicio debemos sentirnos gozosos de que hay alguien que está defendiéndonos a capa y espada prácticamente, Landy. Sí, porque, mira, en primer lugar, bueno, Satanás es el que nos acusa, ¿no? Dios es el juez
y por ende nosotros somos culpables. O sea, no hay forma de buscar, nosotros somos culpables. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros, que es Cristo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, podemos estar seguros de que al llegar al juicio vamos a tener quien nos cuide, quien nos proteja, quien nos diga, está bien, yo lo hago por ti. Me gustaría mencionar un punto fundamental y es el juicio que ya se hizo en la cruz. Para nosotros como humanos, cuando nos mencionan la palabra juicio, te da miedo. O sea, es como que, epa, hice algo malo acá, desde chiquitos, es así. Entonces, en el momento en que dices, bueno, Dios te va a juzgar, te puede generar un cierto temor. O sea, empezás a pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Etcétera. Pero el juicio, menciona la lección, hay que estar mirándolo desde justamente ese evento tan importante que es base de todo, que es el juicio donde Jesús muere por los pecados. Ahora, si yo me enfoco en el juicio pensando en Jesús como sumo sacerdote, como el que ya nos perdonó, que por gracia podemos acceder a esta salvación, creo que es muy súper distinto el enfoque que uno le puede dar a todo lo que va a pasar. Y es que prácticamente a través del Antiguo Testamento Dios iba preparando al pueblo. Al poner el santuario en el centro, al poner sacerdotes, al poner a las ovejas sin mancha, a los sacrificios, era parte de lo que iba a pasar, lo que mencionó Caro, con el sacrificio de Cristo. Sí, algo que decías es aceptarlo. O sea, si yo no lo acepto, si no decido que Jesús es mi Salvador, lo que hizo en la cruz, pues, no vale. Lo que está haciendo ahora no vale. Lo más importante creo que es poder aceptarlo. Decir, sí, Jesús murió por mí, es mi Salvador y está intercediendo pues, ante Dios por mí, por mis pecados. Y Él ya pagó, ¿no? Pues pagó el precio. Entonces, Lali. Su muerte en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, a nosotros nos demuestra también el gran amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios no solamente nos ve como culpables, sino que Él es tan grande, tan amoroso, que dijo, ok, voy a dar mi hijo único para la humanidad. Entonces nos da a su hijo, muere en la cruz y ahí demuestra su grande amor hacia nosotros. Y su justicia, porque es como que Él puso las reglas del juego y no es como que yo miro desde lejos, Él mismo pagó lo que Él dijo que iba a pasar. Claro. O sea, iba a haber muerte. Y en cuanto a lo del juicio, es algo, bueno, yo lo veo como algo lógico. Cada acción tiene su reacción. Entonces no puede ser de que nosotros hagamos algo mal y no merezcamos un juicio. Es parte, como mencionó Caro, es parte del juego prácticamente, que Dios nos... No es que Dios nos haya puesto en juego, tal vez se puede malinterpretar esto, pero es una manera en la que Dios se está manejando con nosotros como pecadores, como personas que no podemos defendernos solos prácticamente. Y hablar de que Dios es un juez, de que Jesús es nuestro intercedor, conlleva para nosotros mucha responsabilidad. Caro, ¿cómo puedes decir tú la responsabilidad grande que tienes con el que te está defendiendo, con tu abogado, de manera personal? Bueno, a mí lo que me genera es mucho agradecimiento, primero, y una reflexión sobre cuál es mi papel en todo esto. Creo que Jesús nos dejó claro que nuestro papel es testificar. Y bueno, creo que hay una opinión personal, que como Dios puso ese don en cada uno, lo que sabemos que somos buenos para hacer, lo que Él nos ha guiado, inclusive algunos hemos estudiado eso, etcétera, esas son las cosas con que uno tiene que llegar al mundo. Digamos, si yo soy comunicadora, bueno, con esto que Dios me dio, que puedo ir aprendiendo, con mi vida espiritual me voy fortaleciendo, y la persona que soy tiene que testificar. No es necesariamente que me tengo que ir lejos para poder predicar. Claro, y para concluir con todo este tema tan hermoso de la expiación, el sacrificio de Jesús, cómo es el juicio investigatorio y cómo nosotros prácticamente ya estamos avantes, solamente nos falta aceptarlo y entrar justamente a las reglas que Dios nos ha dictado. ¿Cómo nosotros le explicamos este tema tan importante y este tema que indica que la única solución, la única manera de que tú soluciones tus problemas es directamente con Dios, que no debe de haber nadie humano que pueda interferir en esa solución del problema? ¿Cómo nosotros, Héctor, le explicamos a alguien que
que tienes nulos conocimientos en cuanto al tema. Sí, podríamos decir que lo que Dios hace o lo que trata de hacer es volver a tener esa relación que tenía con nosotros en el principio. El plan que prepara es para que volvamos a tener esa conexión directa con Él. Él dice, está bien, pues alguien tiene que morir porque pecaron. Dice, pues yo decido morir para otra vez volver a unir esa relación que había en el principio. Y podemos ver al ser humano, Jesús colgado en la cruz y Dios arriba, ¿no? Uniéndonos, volviéndonos a restaurar y poder compartirlo con alguien que no lo conoce, pues es bonito y a la vez complicado, ¿no? Porque a veces no podemos expresar, porque es algo pues maravilloso, ¿no? Cómo Dios en su amor decide que Jesús venga para volver a unir la conexión que había en el principio. Y es que desde el inicio fue así, con el Edén, Él no fue que los desechó completamente, sino que trataba de mantener cerca, los visitaba. Y después con el santuario Él trataba de mantenerse cerca, y es aún ahora en nuestros tiempos que Él intenta mantenerse cerca de nosotros. Landy. ¿Cómo le hablaría a una persona del amor de Dios? O sea, de todo el juicio. Yo creo que simplemente le diría que nosotros, si conocemos a Dios, si empezamos a conocerlo y estamos en comunión con Él, solamente basta con aceptar el plan de salvación, porque Jesús ya murió por mí. Entonces, Él muere por mí, yo acepto el plan de salvación, y no es que automáticamente sea salvada, pero al aceptarlo, yo doy paso a que cuando Jesús intercede por mí frente al Padre, ahí las cosas cambian. Entonces, creo que es lo único que podría decir. Y bien, que ahora me mencionaba hace un ratito que por medio de los dones que cada persona tiene, es ahí donde nosotros podemos llevar el mensaje y podemos explicar este tema tan importante de la expiación, del juicio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Landy, Caro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Y bien, gracias a cada uno de ustedes que en esta ocasión han estado con nosotros en el estudio de la lección número 10. Hasta la próxima. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento.